Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, hoy vamos a grabar el vídeo, por lo menos este principio, desde aquí, desde el interior del coche. El motivo es muy sencillo. Hace poco nos enteramos de que en una localidad en Guillena había una exposición de animales, de caza y de un montón de cosas más. Y decidimos pues ir a grabarlo. No os he comentado nada antes en el canal porque no estaba seguro si iba a poder ir o no. Y digo, bueno, si puedo ir ya os enteraréis y si no, pues no pasa nada, ¿no? Guillena está a algo más de 80 kilómetros de aquí de nuestra localidad, Marchena. Hay que pasar Sevilla y poco después pues ya hay un montón de localidades, incluida esta donde se va a celebrar esta exposición. Estoy en el interior del coche porque vamos a salir ahora mismo. Es sábado por la mañana, tempranito, para ver si en una hora y poco más, una hora y cuarto, pues nos plantamos allí antes de que empiece a acudir mucha gente que, pues bueno, dificulta un poquito el tema de la grabación, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que las predicciones del tiempo pues dan mucha agua prácticamente por aquí, por Andalucía y por estas dos localidades, Marchena, la nuestra, y también he mirado el tiempo que va a hacer en Guillena y también dan agua, tanto hoy como mañana domingo, que son los 2 días que está abierta al público esta exposición. Pero así y todo, pues vamos a ir. Estamos ya aquí dentro del coche precisamente grabando este vídeo, esta entrada, porque vamos a ir. Y evidentemente también te digo que si estáis viendo esto es porque realmente hemos estado grabando en esa exposición, porque se ha realizado, porque hemos podido asistir y poco más, ¿no? Así que os animo a que os quedéis con nosotros porque os vamos a dar ahora una pequeña muestra de lo que hay allí y después al final del vídeo pues ya sabiendo lo que hemos grabado y demás, pues te contamos algunas cositas más. Y después de esos más de 80 kilómetros de distancia, pues cuando llegamos, por cierto que no sé si lo he dicho, era en el recinto ferial, veis esas casetas y la zona de aparcamientos, la verdad que bastante sitio para aparcar de sobra y bastante sitio para hacer allí varias exposiciones a la vez, ya que el recinto ferial estaba, la verdad, bastante bien. Y estas eran las 3 casetas que albergaban esta exposición. Esas 2 primeras que habéis visto, esa calle, ¿no? Y ahora aquí, más hacia la derecha, donde estaban pues todas las perdices y toda la artesanía y algunas cosas más relacionadas con la caza. Una de las naves donde ahí pudimos ver pues diferentes palmípedas de mayor o menor tamaño, muchas palomas, la verdad es que había mucha variedad de palomas, algunas muy bonitas y algunas que ya pudimos ver hace poco en la exposición concurso a la que también pudimos ir en Utrera, pero como ya digo, mucha variedad de palomas. Había también alguna variedad de gallos y gallinas de diferentes razas y por supuesto también algunas que no hemos visto, la verdad, en otras exposiciones que no son muy habituales y que mira por dónde pues nos sirve para ir conociéndolas o por lo menos verlas, ¿no? Nos gusta irnos tempranito, ¿veis? Cuando nosotros llegamos no había mucha gente y para colmo cayó una tromba de agua muy grande mientras que estábamos ya aquí en el interior de la nave. Ya después, poquito a poco, escampó y la verdad es que sí fue llegando un montón de gente, un montón de familias con niños para echar allí un rato. ¿Veis? La distribución la verdad es que estaba muy bien, había bastante sitio, muy espaciosa y ya digo, en 3 naves, una de ellas grandísima porque era también la caseta municipal, pero que había espacio de sobra para que si allí hubieran querido exponer más animales, más cosas, pues podían haberlo hecho de sobra. Y después
allí nos enteramos que había una especie de exposición o muestra de cómo se educaban los perros de caza. Estaban allí dando una charla, pero a nosotros la verdad es que se nos iba de hora. Y ahí también un pequeño estanque donde había pues 4 variedades, conté yo, de patos: corredor indio, carolino, una que no conocía y otra que ahora mismo no se me viene a la mente, ¿no? Pero ya digo que muy bien, muy llamativo, sobre todo ese pequeño estanque para los pequeños, allí justo en uno de los laterales de la nave. Ahí es donde se ve bien. Los patos evidentemente estarían, si no lo llevaron esta mañana, pues a lo mejor ayer por la tarde, y estaban todavía como un poco extrañando el lugar. Este que aparece aquí a la derecha en el margen inferior es el que no conocía, pero ya después, viendo a los compañeros de la organización poniendo los nombres, pues ya nos quedamos con él y ya os lo contaremos, ¿no? Y después había otra nave donde había asnos y algún que otro caballo, ¿no? Aproximadamente unos 20 ejemplares que había allí expuestos, y también personas pues visitándolos, viéndolos y buscando a lo mejor para comprar, ¿no? Porque allí había animales en venta, no solo caballos y burros, sino también la primera que acabamos de ver con las diferentes aves. Y ya después todo esto que veis, el apartado de artesanía y mucho aficionado a la perdiz con reclamo, a la caza con reclamo. Había diferentes granjas cinegéticas, o no sé cómo llamarlo, pero que estaban allí en distintos stands exponiendo y vendiendo sus aves a distintos precios y evidentemente de diferentes edades. También artesanía relacionado con este tema, como jaulas y accesorios para tener en condiciones esta que aquí se llama la reina de nuestros campos. Todo esto de la artesanía pues estaba montado, situado en la caseta municipal, por ser más espaciosa, y la verdad allí había también una barra, degustación de productos, la verdad muy entretenida la mañana en esta exposición. Pues ahora mismo acabamos de llegar de Guillena, 1 hora y cuarto aproximadamente de viaje, y ya habéis podido comprobar pues esta pequeña muestra que os hemos enseñado en este vídeo, donde ha habido cosas interesantes y hemos pasado un buen ratito esta mañana de sábado, ¿no? Me ha acompañado mi mujer y hemos estado por allí viendo el montón de aves, también caballos, burros, y sobre todo mucha artesanía, y sobre todo muchas perdices, muchas granjas cinegéticas que exponían allí sus animales, que vendían allí sus animales, porque la caza de la perdiz con reclamo pues tiene muchos seguidores y también seguidores del canto de este bello animal, ¿no? Poquito a poco os iremos compartiendo muchas más cosas que hemos grabado, ¿no? Que nos hemos traído de allí pues un montón de vídeos para ir mostrándolos poco a poco, tanto en nuestros canales como en redes sociales, ¿no? Hoy quería mostraros este adelanto porque ya digo, ha sido un día raro, ¿no? Hemos ido sin saber si iba a realizarse esta exposición por la lluvia, pero aquello está bien preparado. Es una feria que tiene las casetas, las naves montadas durante todo el año, y ya habéis podido ver que en 3 naves diferentes, una dedicada a las aves, gallinas, diferentes palmípedas con ese pequeño estanque, palomas, muchas palomas, mucha variedad de palomas, y razas de gallinas había algunas, no tantas, pero había. Después otra nave para caballos, burros y demás, y ya otra mucho mayor en lo que era, creo que era la caseta municipal, pues allí había ya artesanía y todo el apartado de la perdiz que habéis podido ver, que habéis podido comprobar. Y mucho aficionado a la perdiz, mucho aficionado a la caza. Hemos estado allí,
hemos echado un buen rato allí disfrutando de cosas que nos gustan, ¿no? Y por eso hemos querido compartirlo con todos vosotros en este vídeo. Acabamos de llegar ahora mismo, mi mujer se ha bajado, ha cogido las cosas y aquí estoy yo, pues grabando el final de este vídeo. Vamos a continuar en la medida de lo que podamos, llevando las distintas ferias, exposiciones y concursos que se realicen por aquí cerquita, tampoco tan lejos porque no tenemos tiempo y los medios pues tampoco tenemos muchos medios, ¿no? Este estaba a 80 kilómetros de aquí de Marchena, atravesando unas pocas localidades, Sevilla incluido, y bueno, es fácil de llegar. Guillena también tiene un mercadillo los domingos muy interesante donde diferentes criadores van a vender o a intercambiar o a ceder sus animales. Lo que pasa es que allí no es plan de llegar con la cámara ya que están vendiendo y ponerte, ¿no?, a grabar los distintos expositores y animales, ¿no? Por hoy nada más, nos ha llovido mucho, la verdad es que ha llovido mucho por el camino, llovió nada más llegar y llovió casi prácticamente todo el tiempo que estuvimos allí grabando, viendo y conversando, ¿no? Lo que pasa es que allí pues ya estábamos bajo techo y ya lo hicimos pues con toda la tranquilidad del mundo. A la vuelta pues también está lloviendo, han dado agua para todo el fin de semana, bendita lluvia que tanta falta hace, ¿no? Y poco más. Espero que os haya gustado esta pequeña muestra, ya iremos compartiendo con todos vosotros mucho más aquí en Incubadoras Caseras. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aunque hoy habría que decir más desde Guillena, Sevilla, Andalucía, pues un saludo a todos.